Y llegamos a la última parte donde estudiaremos el noveno y el décimo mandamiento de este precioso estudio. Con usted. El noveno mandamiento nos enseña en Éxodo 20:16, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Y este mandamiento dice que debemos preservar nuestro honor, reputación, carácter y buen nombre respecto a la acción personal y los tribunales de justicia. Respetar el honor de las demás personas nos está invitando a desarrollar este mandamiento. Así que hagamos un resumen de los últimos mandamientos. El quinto mandamiento preserva nuestra familia. Honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento preserva la vida, no asesinar, da valor a la vida. El séptimo mandamiento preserva el cuidado de nuestro cónyuge. No cometerás adulterio, no tendrás desorden sexual. El octavo mandamiento nos insta a preservar nuestra propiedad privada y la de los semejantes, no robar. El noveno mandamiento entonces va a preservar el buen nombre de todas las personas porque no debemos dar falso testimonio. Y el décimo mandamiento, que es el último que vamos a estudiar, pues nos invita a preservar la conciencia de cada individuo. ¿Qué pecados incluye el noveno mandamiento? Pues las falsas acusaciones hacia otras personas, en los juicios malintencionados y ocultos, con cosas ocultas. Por eso el Señor va a decir aquí en Lucas capítulo 3, versículo número 14, y nosotros, ¿qué debemos hacer? Entonces él va a responder, no extorsionen, Juan el Bautista, a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. No hacer juicios injustos mostrando parcialidad en los juicios, no, debemos aprender a ser imparciales, no ser un falso testigo en un juicio. Inducir a convertirse en falsos testigos, eso tampoco lo debemos promover. Es que no importa, aunque usted no estuvo ahí, diga esto y esto y lo otro, invente cosas. No, señor, eso no está bien. Abogar por causas injustas. No, señores, debemos cuidarnos de ser personas que vayamos en contra de lo establecido por Dios. No debemos promover la mentira, ni justificar sentencias injustas, ni llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, como sucede hoy en día, según lo que dice Isaías 5:20. Hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo, ¿no es cierto? Y a lo malo entonces lo quieren aplaudir, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y su palabra nunca cambia. Tampoco debemos patrocinar el dar falso testimonio, ¿no es cierto? O quedarnos callados cuando hay que decir la verdad en un crimen presenciado. Hay que estar del lado de aquellas personas que son víctimas para que se castigue, obviamente, al que ha causado el daño. ¿Qué pecados incluye el noveno mandamiento? Ocultar la verdad, no promover la justicia y la verdad en contra del huérfano, la viuda, el desamparado, hablando y dando posibilidad a los malos para que sigan haciendo el mal. No, hay que denunciar lo malo y no quedarse callado y no ser cómplice delante de eso. Distorsionar la verdad. No es que él no hizo eso, pero sabemos que sí lo hizo. ¿No es cierto? Es que es culpa de la otra persona. Ejemplo, un adulto que esté abusando a un niño, un menor de edad. Hay que creerle al niño de una u otra manera y buscar las pruebas, confesar la verdad y ser personas que defendamos y no distorsionemos las cosas. Concebir y hablar palabras mentirosas, que Dios nos guarde de estar difamando y hablando engaños, mentiras. Calumniar, la misma mentira, ¿no es cierto? Las mismas quejas, como dice aquí la escritura que menciona en Levítico capítulo número 19, en el versículo número 16, vamos a leerlo, dice así: no anden difundiendo calumnias entre el pueblo, ni expongan la vida de tu prójimo con falsos testimonios, dice el Señor. Malinterpretar palabras e intenciones, ser personas lambonas o lisonjeras,
jactancia egoísta, hablando demasiado de uno mismo, ser personas que nosotros sencillamente como que alabemos el hombre en lugar de glorificar a Dios o dándose como mucho brillo y entonces de una u otra manera menospreciando a los demás. Debemos aprender a ser mansos y humildes como el Señor Jesucristo. Entonces no hay que dar falsas noticias, falsas enseñanzas. Pecados que incluye, ¿qué más? Buscar y resaltar las fallas más pequeñas en los demás. La Biblia va a decir en Mateo, Jesús va a decirlo, no mires la paja en el ojo ajeno y dejes de ver la viga que tienes en el tuyo. Culpar a otros por su pecado, dejes de estar señalando. El Señor conoce tus pecados y aún te perdona. Cuanto más nosotros debemos tener también misericordia de los errores de los demás. Cubrir o ocultar pecados de otros, incluso los mismos, no. Hay que venir delante de Dios y confesar y decir, Señor, todos estamos rotos y Padre, todos necesitamos tu misericordia. Revelar los secretos ¿sí? Dañinos de los demás, exponerse a situaciones, ¿no? Cada persona dará cuentas delante de Dios. Obviamente, cuando ya son delitos y cuando ya son cosas criminales, pues obviamente ya es otro tema. Fallar al escuchar una defensa justa y entonces dar un falso juicio, tener envidia de los que merecen crédito y actuar en contra de ellos. No, ese logro es de esa persona, eso lo logró esa persona, él trabajó, hizo todo su trabajo esforzado, el crédito se lo merece él, ¿no es cierto? Ah, que trabajamos los dos juntos, ah, no, esto es de los dos, siendo justos en todo ello. El escarnecimiento, como le llaman hoy en día el burlesco o el bullying, ¿no? Nosotros no somos llamados a hacer eso, hay que enseñarles a nuestros hijos que se cuiden de eso. ¿Y qué obligaciones requiere este noveno mandamiento de no dar falso testimonio? Pues hablar y promover la verdad en todo momento en la sociedad, o sea, defender la verdad, especialmente con los menos favorecidos, en los juicios, en demandas que sean correctas, pues obviamente hay que apoyar lo que es sano, hablar la verdad desde nuestro corazón en los asuntos de la iglesia, de la justicia, del trabajo, ser personas correctas, hablar en contra de la conducta pecaminosa de la sociedad. De una u otra manera, nosotros somos la voz que anuncia el Evangelio de Cristo Jesús para que todos los que están en pecado se ajusten y se alineen a Cristo Jesús. Y hay que, de una u otra manera, en amor, exhortar para que la gente evidencie y reconozca su condición delante de Dios, que son pecadores, que estamos rotos y que necesitamos arrepentirnos y volver delante del Señor. Pensar bien de la iglesia, en los hermanos, regocijarnos con el bienestar de los demás. Padre, le está yendo bien, emprendió, levantó una empresa, un negocio, bendícelo, respáldalo, dale más, está haciendo las cosas bien, ensánchale, gozarme por las bendiciones de mis hermanos y semejantes. Obligaciones requeridas en este mandamiento, de una u otra manera, si nos dimos cuenta del pecado de alguien, oramos por él, le bendecimos, ya pidió perdón, se puso a cuentas, solucionó ese problema en su casa, en su familia, pagó sus deudas. Bueno, Señor, quizás tropezó en algún momento, levántale. Y Filipenses 4:8 nos va a decir que debemos pensar en todo lo bueno, estudiar todo lo santo, hablar y practicar lo que es verdadero, honrado, correcto, puro, hermoso y de buen nombre para la gloria y la honra de nuestro Dios y Padre Celestial. Principios y derechos del noveno mandamiento, la veracidad en nuestras palabras y en el discurso que estamos proclamando. El fundamento de los juramentos tiene que ver con este mandamiento, cuando hacemos un contrato, cuando hacemos nuestros votos o promesas maritales, ¿cierto? Allí nosotros podemos expresarlo con total libertad, podemos hablar, pero hablar lo que bendice, hablar lo que es bueno. Me comprometo y lo voy a hacer para la gloria de Dios porque estamos viviendo delante del rostro de nuestro Dios y Padre Celestial. Entonces el mandamiento número 9, decir la verdad, porque lo contrario a la verdad es mentir. Y esto es abominable delante de Dios. No debemos dar números falsos. Mentir es parte de la vieja naturaleza cuando no conocemos de Cristo Jesús, la cual debemos hacer morir. Por ende, de ahora en adelante debemos decir siempre la verdad. Este mandamiento entonces nos insta a que debemos decir la verdad desde nuestro corazón y de alinearnos
con lo que dice la Escritura. No debemos ser portadores de chismes, revelando secretos de otros, ¿no es cierto? Hay que ponerle dobladillo a la lengua, a la sin hueso, como le dicen por allí, y ser personas que antes de pensar, antes de hablar, pensemos muy bien lo que vamos a hablar para la gloria del Señor. Aquí hay un texto que aparece, que es el texto de Proverbios 11, versículo número 13. Dice así: la gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta para la gloria del Señor. Prohíbe cualquier cosa que perjudique la verdad de nosotros mismos o el buen nombre de nuestro prójimo. Ahora bien, alguien diría por ahí, pero hubieron personas que como que hay veces no dijeron las cosas correctas. Pues vamos a ver unos ejemplos. Raab le dijo al rey de Jericó cuando fueron los espías, y ella los ocultó y mintió para proteger la vida de ellos. Y Santiago, el libro de Santiago, la señala como un ejemplo de fe, ¿no es cierto? Hebreos 11:31 dice la escritura también acerca de Raab lo siguiente. Déjame te lo leo. Dice así: por la fe la prostituta Rahab no murió con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías, porque ella sabía que su pueblo en el que estaba ella misma eran paganos, estaban en contra de Dios. En cambio, estos hombres eran temerosos de Dios y iba a venir juicio. Y ella rogó por misericordia, le creyó a Dios y ella se arrepintió. Entonces ella estaba protegiendo y preservando su vida y la de su familia, y obró con temor del Señor. Otro ejemplo, las parteras hebreas cuando estaban en Egipto y las obligó el faraón a matar los niños. Ellas mintieron, pero para proteger que la vida, y Dios fue bueno con las parteras, dice Éxodo 21. También Abraham e Isaac mintieron para evitar las enseñanzas de la violación, y la escritura no los condena cuando los estaban persiguiendo de una u otra manera. Entonces, en muchas ocasiones debemos entender lo siguiente, ponle cuidado. Nuestra verdad no debe permitir que sea usada para que los malos la usen para destruir a los buenos, ya que estaríamos violando este mandamiento. Saúl usó la verdad que le dijo Doeg para atentar mal contra David y también contra los sacerdotes, incluso los mató. Y hay veces debemos saber a quién le estamos diciendo ciertas verdades, porque hay que tener cuidado por la vida. Tú no estás obligado a decir dónde están tus hijos. Oye, papá, mamá, tú que estás en este estudio, si los otros tienen las intenciones de matarlos, tu prioridad es defender la vida de tus descendientes, de tu linaje, para la gloria de Dios. El que tiene mayor conocimiento, entonces debe proteger la vida de los que están bajo su cuidado. El hombre está obligado a decir la verdad en todas las condiciones normales, pero no puede permitir que los malos roben y maten y violen por causa de decir la verdad. Josué 2, 1 y 2. Espiar en la guerra es parte de lo que Dios de una u otra manera quiere que nosotros entendamos que está permitido. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente, Josué 2:1, desde Sitín a 2 espías con las siguientes órdenes: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab, pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Y ella, dice el verso 4, pero la mujer que ya había escondido a los espías le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían, y salieron y ya se fueron. Entonces debemos preservar lo que promueve la vida y lo que va a promover la verdad para vencer el engaño en el nombre de Cristo Jesús. En juicio positivo, promover la verdad entre todos los hombres. Dar aliento. ¿Qué debemos hacer en lugar de lo negativo, en lugar de dar mal testimonio, ¿no es cierto? En lugar de hablar mal, lo que debemos hacer es dar aliento. Exaltar las virtudes, reconocer los logros, los avances, los triunfos, destacar las cosas buenas que hace nuestro prójimo en la iglesia, en la empresa, en la sociedad, en la comunidad. Trabajar para que haya progreso, bendición. Alegrarse por el progreso
que tienen las ciudades, si están progresando de la manera correcta. Bendícele las familias, la congregación, los hermanos, los hijos, los primos, los tíos que viven con temor de Dios, amigos, líderes que nos rodean, bendecir y exaltar las virtudes y sembrar siempre y afirmar la verdad. Este ha sido el 9º mandamiento y llegamos a el 10º mandamiento que nos enseña la palabra de Dios, que es no codiciar. Está en Éxodo capítulo número 20, verso 17. Dice así la palabra de Dios: no codicies la casa de tu prójimo, ni codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Este mandamiento entonces nos está hablando a todos nosotros acerca de la propiedad privada. Codiciar significa desear con afán, desear ansiosamente, obtener algo, poseerlo. Y hay un aspecto emocional, interior. Mira, este es un mandamiento que tiene que ver con tu conciencia, que se ocupa de un pecado intencional. Tener un descontento en el estado en el que te encuentras, y entonces envidiar y tener celos. Esto es algo del corazón, de la mente. Estar afligido y enojado porque los otros tienen y quizás a ti te faltan cosas. La avaricia y los malos deseos en forma negativa para querer obtener cosas materiales. Y aquí el tema son las cosas, ¿no? O sea, dejarse llevar por las cosas materiales. Las obligaciones que requiere este mandamiento es aprender a tener ¿qué? Contentamiento. De una u otra manera, mostrar más interés hacia los semejantes que hacia nosotros mismos, empatía con los que tienen necesidad, tener una conciencia clara hacia Dios y ser una persona agradecida. Sí, anhelamos más cosas, pero en el sano sentir. No necesariamente estamos ahí torturándonos porque faltan ciertas cosas. Bendito sea el Señor. El aspecto interno de la codicia, la ley no solamente requiere la acción del hombre, sino también su corazón. Jesús se refirió a esto en el Sermón del Monte, diciéndolo, ¿no es cierto? La codicia también requiere una acción externa. Incluye cualquier intento de ganarse algo ilegalmente, por corrupción, por malos negocios, por narcotráfico, por quererse quedar con una propiedad, una finca, una herencia, un carro, engañosamente, que pertenece a mi prójimo y se lo quiero venir a quitar con engaños. Esto se aplica a los individuos y también a los gobernantes, ¿no es cierto?, de una ciudad, de una nación, los que dirigen una empresa, una institución pública e incluso en la misma iglesia de Cristo Jesús. No codiciarás nada que pertenezca a tu prójimo. La ley tiene un requisito sobre las acciones del hombre y el corazón del hombre. El corazón del hombre. Jesús se dirigió a esto y enseña lo siguiente. Como nosotros cristianos, relata que los pensamientos y las acciones del hombre, en contraste con el dualismo pagano que está arraigado a la filosofía griega. No importa, eso no es malo, agárrelo si usted lo necesita. Ese pensamiento no es cristiano, judeocristiano, es griego, ateo, humanista, satánico. Y siempre debemos tener en cuenta, está el pensamiento, la fe cristiana bíblica y el pensamiento griego, mundano, carnal. Entonces, Jesús dice en Marcos 10:19, con respecto a esto, el 10º mandamiento vincula la mente y el cuerpo del hombre. Jesús dejó en claro en el Sermón del Monte que tanto los pensamientos como las acciones de los hombres son y deben ser corregidos con la ley de nuestro Dios y Padre Celestial. Mira lo que dice entonces Marcos 10:19. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Entonces, cometer fraude significa tomar o retener la propiedad de derechos de alguien, ¿no es cierto? Por fraude, mediante fraude. Incluye cualquier intento de ganarse algo ilegalmente, por coerción, engaño, que sea nuestro prójimo. Los líderes civiles, los que están en el gobierno civil, alcaldía, senado, presidencia, jueces, magistrados, gobernantes en general, cuando promulgan leyes que restringen los derechos de la propiedad, tanto internos como externos, impuestos injustos, ya lo mencionamos hace un momento, impuestos a la renta, impuestos a la propiedad, impuestos a la herencia,
con la regulación excesiva a la propiedad, que yo si voy a vender una casa, un apartamento, una finca, entonces yo tengo que darle al gobierno el 10, el 20, el 30. Eso, mi amado, es codiciar la propiedad, porque el gobierno no produce nada, pero no puede quitarme mi propiedad. Y debemos orar nuevamente, te lo digo, eso es parte de este curso, de este diplomado de cosmovisión y de gobierno civil bíblicos. Debemos preparar en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, a nuestros hijos y a las nuevas generaciones a que se levanten y lleguen a los gobiernos civiles, lleguen a ser concejales, diputados, mayores, lleguen a ser jueces de la República, de la Nación, presidentes, alcaldes de las juntas de acción comunal, que lleguen a ser senadores de la República, lugares de eminencia, magistrados de la Corte Constitucional, consejeros, politólogos, para que ellos quiten esas leyes que nos han impuesto hace 20, 30, 40, 50, 80, 100 años, y que se levanten nuevos decretos que digan: queda abolida esta ley que ataca a la familia, la propiedad, que ataca lo que le pertenece a los individuos, porque el Estado debe ser pequeño, no grande, porque entre más grande sea el Estado, más funcionarios públicos hayan en la DIAN, en las alcaldías, en las gobernaciones, en el Senado, más escoltas, más gente, pues más impuestos, porque esa gente que trabaja para el Estado lo pagamos todos los ciudadanos. Por eso Dios siempre nos va a enseñar a tener un Estado pequeñito, una alcaldía chiquita, una gobernación, tantos ministerios, hay que acabar con tantos ministerios chiquitos, tantas oficinas en las alcaldías, eso hay que reducirlo para que haya menos impuestos. Entonces, aprendemos que cuando expropian, le quitan, ¿no es cierto?, incautación de los bienes, cuando hay políticas monetarias de inflación y todo ese tipo de cosas. Entonces, líderes paganos buscan controlar la propiedad interna y externa, imponiendo leyes. Entonces, aquí vemos la historia de un hombre llamado Jad Phillips, que vivía en los Estados Unidos, y en el 2012 él tenía una pastelería para hacer todo tipo de pasteles de cumpleaños, fiestas, 15 matrimonios, y un día llegaron una pareja, dos hombres homosexuales, a pedirles que para su fiesta de matrimonio él les hiciera un ponqué, y él dijo: no, yo me reservo mi derecho y no les voy a preparar ningún pastel. Ellos lo demandaron. Y la Corte Suprema, con el trasegar de los años, porque eso fueron 3, 4, 5 años en cortes, en el juicio, abogados, medios de comunicación, oponiéndose a él, atacándolo, queriéndole cerrar el negocio, acabar con su vida, pues la Corte Suprema falló a favor del pastelero. Él tiene derecho, él verá si quiere o no quiere, por motivos de conciencia, por motivos de fe. Me abstengo, yo no respaldo ese tipo de prácticas, usted es vida suya, ¿no? Y yo no le voy a hacer su pastel. Entonces, muchas veces estos necios paganos quieren imponer, obligar a violar mi conciencia, lo que yo pienso respecto a cómo es el matrimonio, que ya aprendimos, hombre y mujer solamente. Y entonces sancionan con leyes que se inventan en el Senado, en la alcaldía, en la gobernación, los jueces, a quienes estamos en contra de ciertas prácticas que de una u otra manera van en contra de la verdad, la familia, el orden de Dios, y quieren prohibir, ¿no es cierto?, servir en ciertas áreas si nos oponemos a ciertas prácticas sexuales. Entonces, los ateos, homosexuales, brujos, satanistas, ellos sí pueden estar en el gobierno, ellos sí pueden ser senadores, congresistas, pero un cristiano no, usted no lo dejamos entrar aquí. Eso hay que acabarlo. Nosotros estamos estableciendo el gobierno de Cristo en todas las esferas de autoridad de la sociedad, y nosotros estamos bien preparados para llegar a esos escenarios de gobierno y establecer la verdad, porque lo verdadero está por encima de cualquier ideología satánica. Entonces, el 10º mandamiento nos da derecho a la libertad de conciencia, ¿no es cierto? Y es un principio de contentamiento, ser agradecidos en el país que estamos, en la ciudad que estamos, la familia que tenemos. Anhelamos más cosas y trabajamos por ellos y nos preparamos, y en la medida en que Dios en su infinito amor y misericordia nos las quiera dar, bienvenidas, agradecidos en todo tiempo. En juicio positivo de este mandamiento es que debemos
¿no es cierto? Anhelar las cosas que son de Dios. Y entonces va a decir aquí en Corintios, dice aquí Primera de Corintios, capítulo número 12, versículo número 31, que nosotros debemos anhelar las cosas mejores. Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones, o sea, lo que tiene que ver con las cosas espirituales para ser de bendición. Debemos observar y rendir nuestras vidas y entregarnos nosotros mismos en lugar de buscar obtener algo material. Haz todo lo posible para ser de bendición para tu prójimo. Maneras de mostrar caridad a nuestro prójimo, porque como estamos diciendo, no codicies, o sea, no le quites las cosas, no te preocupes por la casa, la finca, la supercamioneta, la piscina, el carro, el barco que tenga tu prójimo, el millonario que es. Gloria a Dios. Señor, en mi vida, ahora que yo soy cristiano, creyente, que hago parte de la cristiandad, Señor, yo también estoy enfocado en cuidar a los enfermos, viudas y huérfanos, ayudar a los que me encuentre necesitados en el camino en cuanto dependa de mí mis recursos que yo tenga, encontrar al dueño de posesiones perdidas, un celular, un computador, un carro, una moto, ¿no es cierto? E incluyendo la vaca, el buey, lo que sea, quizás de esa persona que se considere mi enemigo, ¿no es cierto? Ayudar a encontrarle sus cosas, no maltratar ni oprimir al extranjero, al venezolano, al de la República Dominicana, al ecuatoriano que llegue a mi país, a buscar la forma de bendecirle, no afligir a una viuda, a un menor de edad, a un huérfano. Al contrario, debemos ayudarles, tratar a los pobres y ricos por igual. Todas las personas tienen la misma posición ante la ley. Todas las personas deben tener la misma oportunidad de trabajar y beneficiarse del fruto de su trabajo. Defender los derechos de las mujeres, construir una barrera alrededor de mi techo, es decir, construir edificios seguros para el bienestar de mi prójimo. Esa es la justicia bíblica, ¿no es cierto? Justicia bíblica. Primero tiene que ser bíblica para que después sea social. Permitir que los hambrientos trabajen en sus campos para aliviar las necesidades inmediatas. Nos lo enseña Deuteronomio capítulo número 23. Y también nos lo va a enseñar el libro de Ruth. Y dice el versículo número 24 de este capítulo de Deuteronomio 23. Si entras a la viña de tu prójimo, podrás comer todas las uvas que quieras, pero no podrás llevarte nada en tu cesto. Allí habla del respeto, de que si yo puedo entrar, me puedo comer una frutica, pero mi amado, eso es propiedad privada. No prestar con intereses a los pobres. No tome la capa como prenda durante la noche. O sea, si hay una persona necesitada, préstele algo, pero no se lo esté reclamando. No afligir a una viuda. Los productos del campo en el 7º año fueron para los pobres y animales, dice la palabra, y debemos cuidar a los pobres y a los necesitados. En juicio positivo debemos observar, rendir nuestras vidas y entregarnos a nosotros mismos en lugar de buscar obtener algo. El joven rico no cumplió con este aspecto positivo de la ley, lo aprendemos allí. Entonces, cumplir los aspectos positivos y negativos de la ley de Dios humanamente es imposible. En resumidas cuentas, de estos 10 mandamientos, solo con la ayuda de Dios, gradualmente, paso a paso, vamos aprendiéndolos y vamos mejorando el cumplimiento de estas verdades en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Porque el que no conoce las leyes, pues no las puede practicar. Y si hay algo que nos insta permanentemente la palabra de Dios es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y en todo lo que emprendas te irá como bien. Entonces vamos a mejorar nuestra vida, nuestro entorno, porque esta palabra está escrita sobre la roca. Antes estaban en la piedra, pero ahora que vino el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, su reino, comenzó la iglesia, ¿no es cierto?, a establecer el señorío de Cristo Jesús. Ahora están escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos enseñarlos primeramente a nosotros mismos y luego a las generaciones que están levantando, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Hay que enseñarlos. Entonces, hagamos un resumen todos, mis amados, ya concluyendo este hermoso estudio de los 10 mandamientos, que para estas alturas ya no los debemos haber aprendido de memoria. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de ídolos. Aquí están resumidos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, sino debe ser en victoria, ¿cierto? Porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Te acordarás del día de descanso, de reposo, y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás, pero descansarás uno.
Honra a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor, tu Dios, te doy. No asesinarás, ¿no es cierto? No matarás, tradicionalmente lo conocemos, pero aprendimos que es no asesinarás. No cometerás adulterio, no robarás, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás la casa de tu prójimo ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Aleluya. La pregunta para finalizar entonces, ¿queremos vivir a la manera que Dios establece sus mandamientos? ¿O con miles de leyes opresoras de los estatistas, de los tiranos, de los ateos que no conocen de Dios? Amadas y amados que han estado en estos estudios de estos mandamientos, los mandamientos en resumidas cuentas, ¿qué prohíben? El politeísmo, la idolatría, la blasfemia, el trabajar en exceso, trabajar y trabajar y trabajar y no apartar un tiempo para el descanso y el reposo y la familia, deshonrar a los padres o a la autoridad, el asesinato y el secuestro, prohíben el adulterio, la inmoralidad sexual, el desorden sexual, la violación, prohíben el robo y el ataque a la propiedad privada, al ser deshonestos, hablando mal y defraudando al prójimo y a la codicia o a la envidia de la propiedad ajena. Hay que trabajar para conseguir nuestras propias cosas. Los derechos fundamentales que nos otorgan los mandamientos de Dios es temer y obedecer a Dios, su ley, su palabra es suprema, Dios es soberano sobre todos, nos da la oportunidad de tener libertad de alabanza, de adoración, de culto, autoridad limitada. El gobierno es limitado, el gobierno civil, el gobierno del hombre es limitado. Nos ayuda a desarrollar el deber de adorar en espíritu y en verdad. El tercer mandamiento nos enseña la libertad de expresión, los votos, los juramentos. El cuarto mandamiento nos indica el trabajo, la importancia de que todos trabajemos y el descanso es bíblico, la santidad del tiempo y el mandato del dominio. El quinto mandamiento bendice la familia bíblica, honrar a los padres y respetar a la autoridad. El sexto mandamiento nos enseña a valorar todas las vidas son valiosas, desde el bebé que está en el vientre de su madre que tiene 1 mes, 2 meses, 7 meses, hay que protegerlo, hasta la vida del anciano o la vida del desamparado. El séptimo mandamiento, la sexualidad y el amor deben ser en el marco que Dios estableció en el matrimonio. El octavo mandamiento, ya lo enseñamos, protege la propiedad privada. El noveno, la verdad, la buena reputación y la conciencia, transformación interna, obediencia y contentamiento en nuestras mentes para no desear lo que es de nuestro prójimo. Resumimos diciendo entonces que la ley de Dios trae vida. Obedecer la ley de Dios da vida, dice el Señor Jesucristo. Haz esto y vivirás. Lo enseña nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias a todos por habernos acompañado. Y este ha sido un material que hemos utilizado de un gran hombre y mentor llamado Stephen McDowell, que hace parte de un ministerio muy importante en los Estados Unidos que enseñan cosmovisión bíblica, quien tiene muchos libros, y gran parte de este material de los 10 mandamientos y de la escuela de gobierno tiene que ver con las bendiciones que hemos aprendido de este gran hombre de Dios, historiador y muy estudioso en cosmovisión bíblica, Stephen McDowell. Y también agradecemos a Paulo Fillón de la Universidad de las Naciones y de Escuela de Gobierno en Medellín, de Jucum, Medellín. Ellos han sido parte fundamental para la creación de este material. A ellos les mencionamos y les agradecemos. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en este precioso estudio de los 10 mandamientos. Dios les bendiga.